La mañana siguiente, mi madre me preguntó por qué tenía cera negra endurecida desde los tobillos hasta casi las rodillas. Yo no supe qué contestarle. Todavía traía en la palma de la mano derecha una hora escrita con algo que parecía hollín mojado. 2:13. Pensé que me la había puesto yo mismo borracho, dormido. Cualquier explicación estúpida de esas que uno se inventa para no aceptar algo peor. Pero yo no había tomado. No había salido con nadie. Y no recordaba haber caminado por media ciudad descalzo, como lo demostraban las plantas de mis pies abiertas y sucias. Lo peor no fue despertar así. Lo peor fue abrir el video que había grabado unas horas antes en la calle de la Veracruz, porque yo escuché esa procesión. Escuché cientos de pasos arrastrándose al mismo ritmo, cadenas rozando piedra, un tambor sordo que parecía latir debajo del suelo, cera cayendo, respiraciones contenidas detrás de telas gruesas. Se escucha todo, todo, pero la imagen muestra la calle completamente vacía, vacía, los balcones cerrados, las veladoras apagadas, ni una sola figura. Y sin embargo, al final del video, cuando la cámara tiembla porque empiezo a retroceder, se oye clarito una voz muy cerca de mí diciendo mi nombre. No Leandro, como me dicen todos. Mi nombre completo. Leandro Serrano Beltrán. Igual que lo decía mi padre cuando estaba enojado o cuando tenía miedo y no quería que se le notara. Mi madre vio el video 2 veces. Después me miró como si yo estuviera enfermo. Me dijo que no había ninguna procesión esa madrugada, que en Taxco todos se habrían enterado, que en Semana Santa aquí no se mueve una sola vela sin que medio pueblo lo sepa. Y tenía razón. Aquí todos sabemos quién sale, por dónde sale, a qué hora dobla cada imagen y hasta cuándo van a repicar las campanas. Por eso lo que vi esa noche sigue siendo peor ahora que entonces, porque lo vi yo. Y al día siguiente nadie recordaba haberlo visto. Me llamo Leandro Serrano. Tengo 37 años y soy platero restaurador. Nací en Taxco. Me fui a Puebla a estudiar el oficio con un maestro que trabajaba custodias antiguas y regresé cuando mi padre murió, porque alguien tenía que hacerse cargo del taller. Él también era platero. Mi abuelo igual. En esta ciudad, uno aprende desde niño que la plata guarda el tacto de la gente, incluso después de muchos años. El sudor, la fe, el miedo, todo se queda pegado. Mi taller está en una casa vieja, a 3 calles de Santa Prisca, con un balcón estrecho desde donde se alcanza a ver media pendiente del callejón de la Veracruz. En Semana Santa siempre he tenido trabajo de sobra porque salen cruces, faroles, potencias, herrajes, pequeños arreglos de última hora para las imágenes. Ese año era distinto. Era la primera Semana Santa sin mi padre. El primer año en que la gente entraba preguntando por él y yo tenía que repetir que ya no estaba. El primer año en que el taller olía a sus químicos, a su cera, a su café recalentado, pero ya no a él. Mi padre era un hombre raro en ciertas cosas. No raro de loco, no, raro de precavido. De esos hombres que conocen una calle mejor de noche que de día y que, aún así, cierran 3 veces en la misma puerta. Durante la Cuaresma se ponía especialmente serio.
Anotaba horarios en papeles pequeños, marcaba rutas, escuchaba el repique de las campanas con una atención casi enfermiza. Yo siempre pensé que era por devoción o por costumbre. Después entendí que no. Era por miedo. El lunes santo, 4 días antes de que yo viera aquella cosa, subí al altillo del taller buscando una caja de paños para pulir. Ahí estaba el desorden de siempre. Moldes viejos, marcos sin uso, fotos familiares, herramientas dobladas y los cuadernos de cuentas de mi padre. Pero encontré una caja de madera que nunca le había visto. Tenía escrito con lápiz, en una esquina, solo esto: no abrir en abril de noche. Yo me reí. Ojalá no lo hubiera hecho. La caja tenía dentro 6 cintas de cassette, 3 fotografías reveladas en papel barato y un cuaderno pequeño de tapas negras. Las fotos parecían errores. La misma calle de la Veracruz en distintas épocas. Lo supe por un farol torcido y un balcón de hierro con una grieta en la base que sigue ahí desde que yo era niño. En una imagen, la calle estaba mojada. En otra, seca. En otra había pétalos de bugambilia aplastados en los escalones. Pero en las 3 aparecían charcos de cera negra sobre la piedra. Negra, no roja, no morada, no blanca, negra como alquitrán. En el reverso de cada foto había una fecha de Semana Santa escrita por mi padre. 2003, 2008, 2016. Y una frase cortísima: volvió a pasar. Nada más. Metí una de las cintas en la grabadora vieja del taller porque todavía funciona con una falla en el parlante derecho. Al principio se oyó solo estática. Luego pasos. Muchos. Tantos que parecía imposible que cupieran en esa calle. Después un tambor lejano. Y al final, la voz de mi padre, baja, ronca, como cuando no quería despertar a mi madre. Dijo: si me oyes, no salgas. Y la cinta se cortó. Ese mismo día bajé a la parroquia de Santa Prisca a dejar unas piezas restauradas. Traté de mencionar la caja sin sonar ridículo. Le pregunté al sacristán, don Melchor, si recordaba alguna procesión antigua que ya no saliera. Él me respondió muy normal al principio. Me habló de cofradías extintas, de recorridos que cambiaron con los años, de promesas que ya no se cumplen. Pero cuando dije cera negra, se quedó callado. No me miró a mí. Miró por encima de mi hombro, hacia la calle. Y dijo: tu padre nunca debió grabarla. Luego carraspeó. Me preguntó si ya estaban listos los candeleros y juró que no sabía de qué le estaba hablando. Yo todavía podía convencerme de que todo era una superstición local, una coincidencia, alguna historia a medias que mi padre dejó crecer en su cabeza. Hasta esa noche, hasta las 2:13. No estaba dormido cuando lo escuché. Eso es importante. Eran las 2:13 porque vi la hora en el reloj del banco de trabajo. Yo seguía limpiando una corona pequeña de plata, de esas que se usan en un nicho secundario, cuando sonó el primer golpe. No campana, no puerta. Tambor. Uno solo, tan hondo que me vibró en el pecho. Después vinieron los pasos, acompasados, lentos, arrastrados,
como si todos los que caminaban llevaran peso en los hombros o cadenas en los tobillos. Yo conozco el sonido de las procesiones de Taxco. Las escuché toda la vida. Sé cuando van descalzos, cuando el capirote les cambia la respiración, cuando el empedrado devuelve el eco de la cruz en el hombro, cuando un penitente está cansado y pisa mal. Eso no era ninguna de las que conocía. Me asomé al balcón. No vi a nadie. La calle estaba vacía, pero el sonido venía doblando la esquina, acercándose exactamente por donde tendría que venir una procesión real. Escuché el roce de tela gruesa. Escuché cera goteando. Escuché un murmullo. No eran rezos, eran nombres. Cerré el balcón de golpe porque me dio vergüenza admitir que se me había helado la espalda. Me obligué a seguir trabajando. Pasaron 3 minutos, tal vez 5. El sonido se fue calle arriba y luego todo quedó quieto otra vez. Tanto que pensé que lo había imaginado. Pero a la mañana siguiente encontré una línea de gotas negras marcando el umbral del taller. Cera. La toqué con una espátula. Estaba blanda todavía, como si hubiera caído hacía unos minutos, no hacía horas. Y olía raro, no a parafina. Olía a tierra mojada y a ropa guardada en una tumba. Eso pensé, y me dio rabia pensar algo así. Pregunté a 2 vecinos si había pasado alguna procesión nocturna. Los 2 se rieron. Uno me dijo que yo estaba trabajando demasiado. El otro dijo que a esa hora él seguía despierto y que la calle había estado silenciosa. Yo miré la cera en la suela de mis botas. No dije nada más. El martes santo me dediqué a revisar el cuaderno negro de mi padre entre encargos y visitas. No era un diario. Ojalá lo hubiera sido. Un diario al menos cuenta las cosas completas. Eso eran notas sueltas, horarios, nombres de calles, pequeñas frases truncadas. No mirar el cuarto tramo. Nunca responde al primer llamado. Si la calle huele a mina, ya pasó cerca. Y varias veces, en distintas páginas, la misma hora. 2:13. También había una lista de apellidos. Algunos los conocía. Viejas familias de Taxco. Otros eran apellidos de gente que ya había muerto. Y varios estaban tachados con tanta fuerza que el papel casi se rompía. Al final de una hoja encontré una frase que no parecía de mi padre. La letra era más apretada, más angulosa, como escrita con prisa. Decía: cuando la procesión pasa, al día siguiente el pueblo amanece completo, pero no igual. Esa tarde, al llevar una custodia pequeña a una capilla lateral, me encontré otra cosa rara. En la sacristía colgaba el cartel oficial con todos los recorridos de la semana. Yo ya lo había visto, pero ese día noté un hueco entre el horario del miserere y el silencio de la madrugada. No un espacio en blanco cualquiera, un rectángulo más limpio en el papel, como si algo hubiera estado pegado ahí y alguien lo hubiera arrancado hace poco. Le pregunté al padre Aurelio si faltaba una hoja. Me dijo que no. Le mostré la marca. Sonrió incómodo y respondió que era humedad. No era humedad. Salí a la calle y un niño que vendía velas a la entrada me dijo, sin venir a cuento: mi abuela dice que anoche caminaron los que no salen en cartel. Así, textual. Le pregunté cómo sabía eso. Me encogió los hombros. Dijo que en la mañana encontró las patas llenas de tierra,
como si hubiera andado dormido. Su madre apareció de inmediato, lo jaló del brazo y me pidió disculpas porque el niño inventaba cosas. Al irse, él me miró como si yo ya supiera de qué hablaba. Esa noche no pasó nada. O eso creí. Porque antes de acostarme, descubrí que una de las fotos de la caja no mostraba la misma calle vacía que yo recordaba. Mostraba mi balcón y una sombra de pie detrás de la cortina. La foto era del 2008. Mi padre aún vivía, pero el contorno se parecía a mí. El Jueves Santo amaneció con ese cielo blanquecino que hace ver todo más viejo. Pasé el día ocupado para no pensar. Entregué una peana reparada, ajusté un relicario y soldé una bisagra en un farol procesional. Cada vez que algo golpeaba metal, yo alzaba la cabeza creyendo que era otra vez el tambor. No lo era. Hasta la noche. Cerca de las 11, mientras ordenaba el banco, encontré pegado por debajo de una bandeja de herramientas un papel doblado 4 veces. Era de mi padre. Lo reconocí por la presión de la letra, por la forma en que hacía las R's, por una mancha mínima de nitrato en una esquina. Decía: después del miserere, no apagues la luz del taller. Si oyes tu nombre, no respondas. Si golpean la puerta, no abras. Y si la ves salir de Santa Prisca, no mires al último de la fila. Leí eso 3 veces. Pensé en romperlo. Pensé en irme de la ciudad esa misma noche. Pensé en llamar a alguien para no quedarme solo. No hice ninguna de las 3 cosas. Me quedé como se queda un necio cuando ya está demasiado cerca de algo para fingir que no existe. El miserere terminó pasada la medianoche. La ciudad se fue apagando poco a poco. Los últimos rezos bajaron de tono. Las puertas se cerraron. Hasta los perros callaron. A las 2:13 volvió el golpe del tambor. Uno, y luego otro, mucho más cerca. Esta vez no me asomé al balcón de inmediato. Primero apagué la grabadora vieja y puse a grabar el celular. Me acuerdo de eso porque pensé, absurdamente, que si mi padre la había registrado en cassette, yo también podía hacerlo y quizá entenderla mejor. Cuando abrí apenas la cortina, vi la primera luz doblar la esquina. No una farola, una vela. Luego otra. Luego una hilera completa. Y detrás, las figuras. Altas, cubiertas, todas de negro. No como los penitentes de aquí que llevan color, emblema, orden. Esto era otra cosa. Las túnicas parecían hechas de tela mojada y ceniza. No brillaban con la cera, la tragaban. La procesión avanzaba despacio, sin música, sin rezos cantados, sin estandarte visible. Solo el tambor cada cierto número de pasos y un murmullo que no lograba hacerse palabra. Yo debería haber cerrado la cortina. Lo sé, pero no lo hice. Eran quizá 20, quizá 30. No puedo asegurarlo porque la vista se me desordenaba cuando intentaba contarlos. Miraba 5 y al parpadear eran 12. Intentaba seguir la fila y siempre parecía faltarme uno. Llevaban cirios gruesos de los que caía una cera negrísima, viscosa, que dejaba hilos brillando sobre la piedra. Y cargaban algo en el centro. Un paso pequeño, o un cajón, o un marco alto cubierto por un velo oscuro. No sé,
De verdad no sé. Cuando quedaron justo bajo mi balcón, el murmullo se aclaró. No rezaban, decían nombres, uno detrás de otro. Apellidos de familias de aquí, nombres de gente viva, nombres de gente muerta, nombres que yo conocía desde niño. Y en medio de todos, el de mi padre. Ahí fue cuando perdí el miedo razonable y me ganó otra cosa peor. Necesidad, obsesión. Bajé al primer piso sin hacer ruido. Abrí apenas la puerta del taller y me quedé en el umbral grabando con el celular. El aire afuera estaba helado, demasiado helado para abril, y olía a mina cerrada, a piedra húmeda, a metal viejo. Mi padre olía así cuando volvía de revisar unas piezas en las casas antiguas de la parte baja. La fila siguió de largo. Ninguno volvió la cabeza hacia mí. Ninguno, excepto el último. Caminaba un poco torcido del lado izquierdo, igual que mi padre desde que se fracturó la cadera. Llevaba la vela muy pegada al pecho, y en el dedo anular le vi brillar algo. Un anillo de plata con una hendidura mínima en el borde. El anillo de mi padre. Lo reconocería entre 100. Entonces se levantó un poco la cara. No vi ojos, no vi cara. Solo una oscuridad espesa dentro del capirote, como si la tela estuviera cubriendo un hueco. No dormí. Me quedé sentado en el taller hasta amanecer con el celular en la mano, mirando el video una y otra vez. El audio estaba ahí, clarísimo. Los pasos, el tambor, los nombres. Pero la imagen mostraba la calle vacía desde el primer segundo hasta el último. Vacía incluso cuando yo digo, sin darme cuenta, papá. Eso fue lo que más me rompió. Oírme a mí mismo hablándole a nada. Bajé a comprar café cuando salió el sol y la ciudad ya estaba despierta. Había gente barriendo, vendiendo flores, acomodando sillas para las procesiones oficiales. Todo normal. Demasiado normal. Como si la madrugada no hubiera dejado nada. Y sin embargo, yo todavía tenía cera negra pegada al borde de la puerta. Cuando señalé el suero al vecino de enfrente, me dijo que no veía nada. Fui con don Melchor. Le puse el celular en la mesa y le pedí que escuchara. Lo hizo en silencio. Cuando terminó, tenía la cara blanca. Pensé que por fin iba a admitir algo. Pero no. Me dijo, eso no es una procesión. Es la calle acordándose. Le pregunté qué significaba. Entonces se llevó la mano al pecho, como si él mismo se hubiera sorprendido de lo que había dicho, y agregó que estaba cansado, que no sabía por qué hablaba tonterías. Regresé al taller y me puse a buscar en archivos viejos del ayuntamiento, porque mi cabeza ya no podía con suposiciones. Encontré notas perdidas entre reportes de turismo y programas religiosos. Nada frontal. Nadie escribe, anoche salió una cosa imposible por las calles. Pero sí hallé pequeñas grietas. En 1997, un grupo de vecinos reportó fatiga inexplicable tras la madrugada del Viernes Santo. En 2008, 2 personas aseguraron haber escuchado un tambor inexistente en la Veracruz. En 2016, una mujer fue a denunciar que su esposo había vuelto a casa con las piernas cubiertas de cera negra y no recordaba por qué. La denuncia no prosperó, porque al día siguiente ella misma retiró la declaración
diciendo que jamás la había presentado. Ahí fue cuando empecé a entender lo peor. No era solo que la gente no quisiera hablar, era que, después de verla, la memoria se deshacía. Como cera al calor. Esa tarde intenté salir de la ciudad. No por cobarde. O sí, tal vez sí. Lo intenté porque pensé que, si aquello seguía una ruta fija y una fecha fija, bastaba con no estar aquí cuando volviera a pasar. Metí ropa en una mochila, cerré el taller y bajé hacia donde había dejado la camioneta. No llegué. En el callejón del atrio me encontré a don Melchor sentado en un escalón, solo, mirando sus manos. Parecía más viejo que por la mañana. Mucho más. Le dije que iba a irme unos días. Él asintió, como si eso le pareciera sensato. Luego me preguntó mi nombre. Así, de golpe. Perdón, hijo. ¿Tú quién eres? Don Melchor me conoce desde que tenía 8 años. Cargó mi primera alcancía de plata al taller de mi padre. Sabe quién soy mejor que muchos de mis parientes. Sentí un frío tan violento que me quedé quieto. Le respondí, Leandro. Él repitió mi nombre como si lo probara por primera vez. Después bajó la voz y dijo, no dejes que te metan en la fila. Le pregunté, ¿qué fila? Me agarró la muñeca con una fuerza que no parecía de un hombre de su edad. La última. Nunca mires al último. Era exactamente lo que había escrito mi padre. Lo acompañé hasta un banco junto a la capilla. Ahí sí habló. Me contó que, cuando era niño, su abuelo lo encerraba cada Jueves Santo antes de dormir y le advertía que, si despertaba con pasos en la calle después del miserere, debía taparse los oídos, porque había una procesión que no pertenecía a los vivos ni a los muertos. Una que se haría cuando el pueblo olvidaba demasiado. No lleva imagen, dijo. Lleva el hueco. Y agregó que quienes se la veían de cerca corrían el riesgo de ser recordados menos cada año, hasta que un día ya nadie pudiera nombrarlos. Yo estaba por pedirle que me lo explicara mejor cuando levantó la vista, confundido. Me soltó la muñeca, frunció el ceño y dijo, ¿necesita algo, joven? No se acordaba de nada de lo que acababa de decirme, ni de mí. No me fui. Ya no tenía sentido. Volví al taller antes del anochecer del Viernes Santo y atranqué la puerta principal con una barra de hierro. Cerré balcones. Tapé la claraboya. Dejé todas las luces encendidas, tal como decía la nota de mi padre. Hasta preparé agua bendita, aunque ni siquiera soy un hombre particularmente devoto. Cuando alguien tiene miedo de verdad, agarra lo que encuentra. Las procesiones oficiales pasaron donde debían pasar. Las escuché desde adentro. Los rezos conocidos, las cadenas conocidas, la música conocida. Todo normal, casi tranquilizador. Hasta que llegó el silencio posterior. Ese silencio de después, cuando la ciudad parece haberse cansado de sí misma. Y luego, las 2:13. Esta vez el tambor no sonó en la calle, sonó dentro del taller. Uno, solo uno, pero me hizo vibrar las herramientas colgadas en la pared. Los pequeños crucifijos de plata chocaron entre sí. Las cadenas del estante tintinearon. Y la grabadora vieja, la de las cintas de mi padre,
se encendió sola. La cinta que estaba puesta empezó a girar sin que yo tocara nada. Oí estática, pasos, mi propia respiración. Después la voz de mi padre, más clara que nunca. No respondas. En ese mismo instante, alguien susurró mi nombre al otro lado de la puerta. No lo golpeó, no lo gritó, solo lo dijo, pegado a la madera, como si tuviera la boca en la cerradura. Me quedé inmóvil. Volvieron a decirlo. Luego, por tercera vez, no fue un desconocido. Fue mi padre, Leandro. Igual que en los últimos meses de su vida, cuando ya le costaba tomar aire y aún así me llamaba desde el patio para que le acercara herramientas. Yo sabía que abrir era un error. Lo sabía con una certeza animal. Pero hay voces que uno no soporta dejar afuera, sobre todo cuando cree que ya no va a volver a oírlas. Corrí la barra y abrí. La ciudad había cambiado, no físicamente del todo. Seguía siendo Taxco, las mismas pendientes, las mismas fachadas, las mismas barandillas de hierro, la misma piedra gastada en los escalones, pero sin electricidad, sin un solo foco. Solo había luz de velas y no vi a nadie sosteniéndolas. A lo largo de la calle, cada 10 o 15 metros, ardía una vela clavada directamente en la piedra, derramando cera negra. Las puertas de varias casas estaban entornadas, no abiertas del todo, apenas lo suficiente para sugerir que alguien acababa de pasar. Pero adentro no se oía nada, nada vivo, ni radios, ni platos, ni respiraciones. Caminé por la Veracruz siguiendo el rastro de cera. No sé por qué iba tan despacio. Supongo que porque mi cuerpo entendía el peligro mejor que mi cabeza. Cada esquina parecía más larga de lo normal. Cada tramo tenía un eco raro, como si la calle estuviera hueca por debajo. Y otra vez ese olor. Mina cerrada, tierra húmeda, una humedad de túnel, no de noche. Al llegar al costado de Santa Prisca, vi algo que me detuvo. La puerta lateral del templo, una de madera pesada que casi nunca se usa, estaba abierta. Abierta de par en par, y por la rendija superior salía humo. No incienso, humo oscuro, pegado al suelo, como si la iglesia estuviera respirando por una herida. El tambor sonó otra vez, esta vez adentro del templo. 1, 2, y luego los pasos empezaron a bajar desde la oscuridad interior. Lentamente, con ese ritmo imposible de antes, demasiados para el espacio que tenían, como si el interior de la iglesia hubiera crecido para dejar salir algo que no cabía en este mundo. Yo no corrí, no pude. Me quedé mirando la puerta abierta, esperando que asomara lo que fuera que mi padre me había prohibido ver. Salieron de a dos. Primero las veras, luego las túnicas, luego el murmullo. No supe en qué momento comprendí que no estaban caminando del todo sobre el suelo. No flotaban, pero tampoco pisaban como nosotros. Era como si la piedra los recibiera antes de tocarla, como si la calle recordara el peso de sus cuerpos antes de que llegaran. Eran más que la noche anterior, muchísimos más. Las veras formaban una línea interminable que seguían haciendo de la puerta lateral del templo.
y al centro cargaban aquello. Ya pude verlo mejor. No era un ataúd. No exactamente. Era un marco alto de plata ennegrecida, como los que rodean ciertas imágenes antiguas, pero vacío por dentro. Vacío, salvo por un fondo negro, brillante, demasiado profundo, que no reflejaba la luz de las velas como debería hacerlo un cristal. Los que cargaban el marco avanzaban con la cabeza baja. Bajo los capirotes no había rostros visibles. A ratos creía ver piel, a ratos cera, a ratos nada. Y cuando el murmullo subió, distinguí lo que decían. Nombres, todos nombres, pero ya no solo apellidos, nombres completos. El de mi maestro en Puebla, el de una vecina muerta hace años, el de mi madre. El mío no tardó en aparecer. Leandro Serrano Beltrán. Lo dijeron desde distintas partes de la fila, en diferentes voces, como si cada uno recordara una sílaba. Yo retrocedí un paso, solo uno, pero el último de la fila levantó la cabeza al mismo tiempo. El mismo andar torcido, el mismo anillo de plata. Y esta vez, la vela le iluminó el interior del capirote. No era mi padre. O peor, era una cara hecha de cera negra, derretida y vuelta a solidificar, con rasgos apenas insinuados. La nariz hundida, la boca mal cerrada, los pómulos aún intentando formarse. Pero los ojos eran míos. No parecidos, míos, como si alguien hubiera tratado de recordar mi cara y la hubiera modelado a oscuras. Quise correr en ese momento, de verdad quise, pero algo me clavó los pies. No físicamente, era otra cosa, una certeza. Si les daba la espalda, me iban a nombrar entero. Y sentí, de una manera que no sé explicar, que cuando terminaran de decirme completo, ya no habría forma de volver a ser yo para nadie. La fila siguió avanzando, no hacia la plaza, no hacia el recorrido oficial, hacia mí, hacia mi calle, hacia el taller de mi padre. El marco de plata negra pasó frente a un balcón y por un segundo reflejó algo. No la calle actual. Reflejó la misma calle, vacía de casas. Solo piedra, niebla y velas. Como si el pueblo hubiera sido borrado y la procesión siguiera pasando igual. Ahí sí retrocedí. Luego otro paso. Luego otro más. No apartaba la vista del último. Su cara de cera cambiaba levemente con cada oscilación de la llama. A veces parecía mi padre, a veces yo, a veces ninguno. El murmullo seguía nombrándome. Cada repetición me arrancaba algo pequeño, un recuerdo. El color de la puerta de la casa donde viví de niño, el nombre de mi maestro de primaria, la voz exacta de mi padre riéndose. Se iban soltando dentro de mí como clavos viejos. Cuando llegué al taller, la puerta seguía abierta. Yo no recordaba haberla dejado así. Entré de espaldas y quise cerrar. No pude. El marco ya estaba frente al umbral. No lo habían cargado tan rápido. Simplemente estaba ahí, más cerca de lo posible. Dentro del fondo negro del marco vi mi mesa de trabajo. Vi mis herramientas. Vi la grabadora. Y me vi a mí mismo sentado, inmóvil, como si jamás hubiera salido de la casa.
Entonces el último de la fila levantó la mano libre. Señaló el interior del taller, como invitándome a ocupar mi lugar. No sé de dónde saqué fuerza para reaccionar. Tal vez del terror puro, tal vez de rabia, tal vez de mi padre. Tenía encendido el pequeño horno de fundición porque había dejado preparado metal para la mañana siguiente. Un crisol con plata a medio punto, todavía utilizable. Yo siempre creí que la plata servía para conservar formas. Esa noche la usé para romper una. Corrí hacia el banco, tomé las pinzas y levanté el crisol. El calor me quemó la muñeca al instante. Afuera, el murmullo siguió diciendo mi nombre. Más completo, más cerca. Di media vuelta y lancé la plata fundida al umbral, justo donde la cera negra había empezado a entrar. No se derramó como metal sobre piedra. Sonó como agua sobre carne caliente. Eso fue carne, o algo peor intentando parecerse. El marco tembló. No mucho, lo suficiente. El fondo negro se onduló como superficie de pozo y por primera vez reflejó la luz del taller. Vi dentro decenas de rostros incompletos, apretados unos contra otros, queriendo salir o queriendo recordar quiénes habían sido. Y entre ellos estaba mi padre, o lo que quedaba de él. No me habló, solo negó con la cabeza. El último de la fila dio un paso al frente. La plata fundida le salpicó el borde de la túnica. La tela siseó. Debajo no había cuerpo. Había más cera. Capas y capas de cera negra formando un torso hueco, un cuello mal hecho, manos que se ablandaban y recomponían. Y la cara. Mi cara torcida en una máscara sin terminar. Abrió la boca, no para gritar, para seguir nombrándome. Agarré lo primero que encontré, un mazo de madera, y golpeé el marco. Una vez, dos. A la tercera, no se rompió el metal. Se apagaron todas las velas de la calle, todas, de golpe. Y en esa oscuridad absoluta, oí pasos entrando en el taller por todas partes al mismo tiempo. Desde la puerta, desde la escalera, desde atrás de mí, desde dentro de las paredes. Y luego, nada. Desperté en el suelo del taller con la mejilla pegada a piedra fría. Afuera ya clareaba. Las luces eléctricas habían vuelto. Los sonidos normales también. Un vendedor gritando tamales. Una escoba. Una radio lejana. Todo lo que uno ama cuando cree que casi lo pierde. Tenía las piernas manchadas de cera negra hasta las rodillas. Las manos me temblaban tanto que apenas pude ponerme de pie. En la palma derecha estaba escrita la hora. 2:13. La barra de hierro seguía corrida a un lado. La puerta abierta. En el umbral había un reguero mezclado de plata endurecida y algo oscuro debajo, como ceniza mojada. El marco no estaba. La procesión tampoco. Solo el silencio de después. Mi madre llegó un rato más tarde porque yo no le había contestado mensajes. Fue entonces cuando me hizo la pregunta de la cera. Le conté todo. Todo. O lo intenté. A mitad de la historia olvidé el apellido de don Melchor. Luego olvidé el nombre de la calle donde crecí. Y cuando quise decir que había visto el anillo de mi padre, tardé varios segundos en recordar en qué dedo lo llevaba. Los recuerdos no se fueron de golpe.
se me iban soltando mientras hablaba. Fui a enseñarle el video. Ya sabes lo que se veía. Nada. Calle vacía. Audio lleno de pasos y nombres. Mi madre lo oyó 2 veces. Cuando terminó, me tocó la cara como si comprobara que yo era real. Y me llamó Arturo. Así se llamaba mi padre. Nunca antes se había equivocado. Nunca. Los días siguientes fueron peores que la noche misma, porque el miedo inmediato al menos te mantiene entero. Lo otro fue desgaste, goteo, pequeñas pérdidas. Una clienta de toda la vida entró al taller y me preguntó si yo era nuevo. Una mujer que me había visto crecer. Un primo lejano tardó casi 1 minuto en reconocerme en la plaza. Don Melchor volvió a tratarme con normalidad unos días, hasta que dejó de saludarme como si jamás me hubiera visto. Empecé a escribirlo todo. Nombres, fechas, olores, sonidos, detalles mínimos. ¿Qué desayuné? ¿Qué herramientas usé? ¿Qué color tenía la camisa que llevaba mi madre? Porque me di cuenta de algo horrible. Cada vez que intentaba recordar esa madrugada, otra cosa más cotidiana se me borraba. La procesión no me estaba quitando solo la memoria de sí misma, me estaba quitando lugar dentro de las memorias del resto. Una semana después, fui al archivo parroquial buscando mi partida de bautismo. No sé ni por qué. Supongo que quería comprobar que aún estaba escrito en alguna parte. El libro seguía ahí. La fecha correcta, los nombres de mis padres, todo, salvo una mancha corrida justo donde debía aparecer mi segundo apellido, Beltrán. Solo quedaba la mitad de la B y una raya de tinta. El padre Aurelio me dijo que esos deterioros eran normales en documentos antiguos. El documento no era antiguo. Tenía mi edad. Revisé la caja de mi padre otra vez y comprendí algo que antes no había querido aceptar. Él no había dejado esas fotos para resolver el misterio. Las había dejado para que, cuando empezaran a olvidarme, yo tuviera pruebas de que alguna vez supe lo que estaba pasando. En la última página del cuaderno, que por alguna razón no había visto antes, había una sola línea escrita con mano temblorosa. Si la ves y vuelves, escribe tu nombre todos los días. Llevo haciéndolo desde entonces. Hay mañanas en que todavía me sale completo. Hay otras en que tengo que mirarlo en mi libreta para no equivocarme. Lo más extraño es que la ciudad nunca volvió a sentirse del todo segura después de eso. No porque la procesión haya regresado delante de mí. No la he vuelto a ver completa. Todavía no. Sino porque a veces encuentro señales pequeñas de que sigue pasando cerca. Una gota de cera negra en una pendiente donde nadie encendió nada. Un audio de madrugada en el que se cuela un tambor imposible. Un vecino que jura haber dormido toda la noche y amanece con tierra bajo las uñas. El año pasado ocurrió algo peor. Mi madre encontró una foto familiar sobre la repisa y me preguntó quién era el hombre que estaba al lado de ella. Ese hombre era yo. No era una foto vieja ni borrosa. Era del cumpleaños de sus 70. 2 años después de la noche de la procesión. Tardó unos segundos en reconocerme cuando le dije, «Soy yo, ma». Luego lloró de vergüenza. Yo le dije que no pasaba nada. Mentí.
A veces pienso que aquella cosa no se lleva a la gente de inmediato, solo la cambia de fila. La pasa de un lado del recuerdo al otro. Primero te vuelves menos preciso en la cabeza de los demás, luego menos necesario, después menos visible y finalmente, supongo, acabas caminando en silencio detrás del marco, sosteniendo una vela que derrama tu propia cera, mientras alguien, en una ventana, cree reconocer tu forma y tarda demasiado en cerrar. No sé si mi padre terminó ahí. No sé si lo que vi llevaba algo de él o solo usó mis recuerdos para empujarme. No sé si la plata la lastimó o apenas se la retrasó. Lo único que sé es que hay noches de abril en que la calle de la Veracruz se queda demasiado callada y el aire vuelve a oler a túnel mojado. En esas noches no abro, no me asomo. Y aún así, desde el otro lado de la puerta, a veces escucho una voz probando mi nombre, como si quisiera recordar la parte que todavía le falta. Si alguna vez estás en un pueblo durante Semana Santa y después del último rezo, escuchas un tambor donde no debería haber ninguno, no salgas. Si ves cera negra en una calle donde juras que nadie pasó, no la sigas. Y si por alguna razón cometes el mismo error que yo y alcanzas a verla, no mires al último de la fila. Nunca al último. Yo sigo aquí, creo. Escribo mi nombre cada mañana antes de abrir el taller. Reviso las cintas de mi padre cuando la memoria me falla. Y algunas noches dejo una vela blanca encendida en la ventana, solo para convencerme de que todavía sé distinguir la cera de la sombra. No siempre funciona. Si llegaste hasta aquí, significa que todavía pudiste seguirme, que mi voz no se perdió del todo en el camino. Suscríbete, quédate cerca, porque todavía me quedan cintas sin escuchar. Y si una noche dejo de recordar mi propio nombre, quizás seas tú quien tenga que hacerlo por mí.